hay dos caminos. O voy a seguir aquí, en esta mediocridad, y al final de cuentas lo que haga o deje de hacer es para mí. O si me pongo en acción, quizá igual me va a costar mucho, me va a llevar tiempo, me va a llevar dinero, me va a llevar esfuerzo, sacrificio, pero voy a encaminarme a eso que verdaderamente quiero. En este episodio de No hables con extraños, recibimos a Cristi, una mujer que ha hecho de la superación personal un camino de vida. Abogada, creativa y apasionada por el crecimiento humano, Cristi nos comparte cómo los momentos más difíciles pueden convertirse en la mayor oportunidad para renacer. La Cristi de ahorita no era la misma Cristi peleonera y pleitista de hace 7, 8 años, ¿verdad? Entonces yo soy muy receptiva, pero ese mismo discernimiento me ha permitido saber, oye, con qué intención está llegando esta persona a decirme esto. Estuve 4 meses en mi casa. Esos 4 meses los aproveché al máximo con la guitarra. En algún punto me he topado con mucha gente que quiere hacer todo a la vez y no hacemos nada. Hay que saber primero tener esa identidad, o sea, realmente qué quiero hacer. Ellos empezaron a escucharme, yo empecé a escucharlos a ellos, empecé a ver que no solamente a mí me estaba pasando lo que me estaba pasando. Siempre es lo que tengo en mente, o sea, siempre antes de una asesoría, antes de una consulta, o sea, siempre me planteo esta palabra de que antes que ser abogada, soy humana. Sean valientes, den ese paso, crean en ustedes mismos, escúchense, analicen, pero vayan con todo, o sea, van a toparse miles de obstáculos, van a toparse muchos nos. Primer paso es el más complicado. Siento que de una escalera, al dar el primer paso, creo que el primer escalón es el que más nos cuesta, pero conforme vayan avanzando en el camino van a ir encontrándole claridad a todo. La superación no se trata de alcanzar metas, sino de levantarse una y otra vez cuando la vida te derriba. Todos nos hemos enfrentado a caídas, miedos, fracasos, pero quienes deciden no rendirse terminan escribiendo su mejor historia. Y para hablar de ello nos acompaña Cristina, una abogada apasionada por el servicio y la justicia, que ha hecho de su vida un ejemplo de perseverancia y compromiso. Más allá de su profesión, se dedica a generar confianza y sembrar conciencia legal y acercamiento al conocimiento jurídico, sin dejar de lado su faceta creativa a través de la música y la escritura. ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar aquí nuevamente. Qué bueno, ¿verdad? Bueno. Para retomar un poco la plática y pues hablar también de otras cosas que vayan surgiendo por ahí. Me gustó mucho la palabra que dijiste de humana. Fíjate que siempre es lo que tengo en mente, o sea, siempre antes de una asesoría, así brevemente, antes de una asesoría, antes de una consulta, o sea, siempre me planteo esta palabra de que antes que ser abogada, soy humana, ¿verdad? Hay casos muy sensibles, todas las personas que llegan a mi oficina, que vienen conmigo, que me llaman, tienen una necesidad y muchas veces esa necesidad va más allá de lo jurídico, muchas veces está esa necesidad de escucha a nivel personal antes de poner sobre la mesa el problema y me da mucho gusto que yo pueda ser consciente de esa parte humana y realmente es una parte que trato de aplicarla en muchas áreas de la vida y me han hecho muy bien a mí en este desarrollo personal. Claro. Y de hecho, bueno, ya lo estábamos hablando anteriormente, ya teníamos ahí que vamos a invitarla de nuevo, porque ya ha estado, ahorita va a salir, por ahí tiene que salir el capítulo donde la entrevistamos la primera vez, que fue Sanchita. ¿Se acuerda? Si el editor se acuerda. Que el editor somos nosotros. Así que si nosotros nos acordamos. Así que si no nos acordamos, ahí pónganlos en los comentarios. Pero ya estaba hablando con Luis, y le decía, oye, aquí invítala de nuevo, creo que quedaron, pues, que una plática muy padre, nos quedamos platicando después, de hecho, mucho después, una hora fuera de cámaras, estuve platicando pues una hora, ¿verdad? Ahí en el café, y hasta que nos sacaron del café, no es cierto, no, pero nos quedamos un rato ahí en el café hablando, y estuvo muy interesante. De hecho, yo al final todavía te mandé mensaje, algunas cosas que tenía algunas dudas, y principalmente me dio, pues eso, de la parte humana, o sea, el tema de desglosar tanto esto algo que no entiendo, mira, para que lo entiendas es de esta manera, ¿no? Por ende dije, bueno, vamos a hacer una introducción pues, bastante buena y voy a agregar esta parte, ¿no? Sí, claro. Pero principalmente en el área de superación, sabemos que ya para entrar de lleno yo pienso que todo esto de la humanidad también tiene mucho que ver con la superación, porque sobre todo yo veo mucho hoy en día que la gente cada vez como que se está haciendo una máquina, se está desensibilizando en general. Sí. Vemos las situaciones de violencia afuera y se nos hace normal. Vemos situaciones de bajos sueldos o de explotación laboral y se nos hacen normal porque así se nos fue enseñando.
Y luego vemos a una persona que está buscando superarse, una persona que está buscando su sueño, que está permitiéndose explorar nuevos hobbies y curiosamente lo criticamos. O sea, se buscamos, le apuntamos, luego decimos, ah, mira este loco. Sí, Sí, es muy curioso justo. cómo se nos ha hecho normal el ser menos nosotros, el ser menos expresivos, ser menos únicos. Y cuando alguien busca esta superación personal, cuando alguien busca redefinirse y encontrarse otra vez, se nos hace raro y lo rechazamos. Me gustaría iniciar preguntando qué te llevó a ti a la superación personal, porque al final de cuentas, la gran mayoría de personas, y no es que todos, los que iniciamos en este camino, es porque alguna vez algo nos dolió. Y me gustaría, si no es mucha indiscreción, o sea, que nos compartieras un poquito cuál fue tu razón para decir, ¿sabes qué? Necesito hacer un cambio. Sí, pues mira, con mucho gusto te voy a compartir cómo fue como este proceso de decir, oye, algo está pasando, justo como tú lo dices. Hay un ruidito por ahí, justo lo puedo traer analogía como con el coche de que, oye, pues voy muy bien y de repente suena algo y tú dices, oye, pues no es común, ya lo sigo escuchando en reiteradas ocasiones y ya le pongo atención. Entonces fue justo lo que a mí me pasaba. O sea, yo sentía que algo no estaba bien en mí, que yo me sentía desequilibrada, sentía que no estaba durmiendo bien, que no estaba comiendo bien o que a veces estaba comiendo de más de mal. O sea, yo veía así notoriamente un desequilibrio, yo no me estaba sintiendo bien, entonces dije, ¿qué tengo que hacer con las herramientas que en ese entonces tenía? Porque evidentemente uno en el camino se va haciendo de más herramientas, pero lo principal fue como el reconocimiento de que algo había y de que algo quería mejorar en mí, de que quería sentirme diferente y escucharme. O sea, empezar a escucharme, empezar a identificar la raíz de muchos temas personales, pero evidentemente sentía que sola no podía. ¿Qué me pasa en el camino? Pues como a todos, creo que obstáculos, a veces que decimos ya vamos en este nivel y resulta que no, resulta que, híjole, hay un tema que todavía sigue estando por ahí. Entonces yo dije, bueno, con mis limitantes, no voy a hacer nada. O sea, si me pongo a ponerme a pensar de qué me falta, qué es lo que no tengo, pues no voy a avanzar. Entonces decía, bueno, pues yo no tengo dinero ahorita por un psicólogo, no tengo dinero para esto porque pues era foránea, porque justo este desarrollo personal cuando yo lo concienticé fue cuando yo estaba saliendo de la facultad, que ya me había recibido de licenciada en Derecho, no propiamente era una abogada, porque pues para ser abogada ya luego me doy cuenta que son otras cosas las que se tienen que hacer, pero bueno, ya me había recibido, era foránea, sí, ya tenía un trabajo, pero literal gran parte de mi sueldo se iba de que para las rentas, para el carro, para todo lo que sabemos que implica ser foráneo. Entonces yo me acerqué a un grupo de liderazgo, ahí conocí a pues se llama Luis, ahí conocí a mi maestro, como mi primer guía, que me empezó a dar como que esos empujoncitos, a mis compañeros que en ese momento coincidimos. Ellos empezaron a escucharme, yo empecé a escucharlos a ellos, empecé a ver que no solamente a mí me estaba pasando lo que me estaba pasando, particularmente tenía un tema que era el tema de mi sobrepeso. O sea, en ese entonces, en el año como 2019 para concluir con 2020, o sea, yo andaba de que muy, muy mal y creo que era también en gran parte por eso. Entonces era un cúmulo de cosas porque, oye, si yo no me estoy sintiendo bien, no solamente es por el tema físico, sino porque hay temas emocionales que están por ahí pendientes. Entonces yo empiezo en ese grupo que se hacía en la facultad de... Ay, no recuerdo. No era en la facultad de Derecho, era en la de Ingeniería Civil. Ahí se llevaba ese curso y era como que muy de que, oye, ¿qué ando haciendo yo acá con los ingenieros? Pero la verdad es que no me arrepiento porque iban compañeros de muchas universidades con esa misma necesidad de, pues, emprender en este desarrollo personal, que la verdad no me arrepiento. Pero volviendo a tu pregunta, es escucharme y reconocer que algo había ahí. Y me pongo a voltear ahorita que estoy pensando todo este camino hasta el punto en el que estoy hoy y digo, wow, ha valido la pena. Quiero resaltar mucho este punto porque muchas de las personas que critican a las personas detrás del desarrollo personal lo critican detrás de un miedo. O sea, de un miedo de estas personas están haciendo algo y yo no. Que si bien no lo admiten o pueden llegar a decir, no es cierto, es que es pura mentira, lo que sea. La verdad es que yo una vez fui uno de esos. O sea, de ver todas estas gentes que venden cursos y si bien hay algunos que sí son dudosos, hay otros que sí te dan contenido muy bueno. Pero hasta que no lo pones a prueba, no te das cuenta de cuál sí y cuál no. Y algo que me gusta mucho es romper con esta comodidad de decir, oye, pues yo estoy acá con los de derecho. No.
si yo necesito esto, voy a salirme, y si tengo que ir a ingeniería civil, voy a ir a ingeniería civil, Sí. pero puedo ir a buscar. Muchas veces nosotros nos detenemos en buscar un psicólogo, en buscar ayuda a un amigo, en ni siquiera decirle a nuestra familia de que, oye, estoy mal por esto. ¿Por qué? Porque ¿qué nos van a decir? No, es que yo estoy cómodo aquí, o sea, si bien no estoy tan mal, se puedo aguantar un poquito más. No, voy a estar bien. Que muchas veces nos decimos malamente, aminorando todos estos dolores, todas estas señales, estos foquitos de checar el motor que nos da el carro. Lo vemos, lo normalizamos, y para cuando nos acordamos ya estamos con una depresión que nos está quitando las ganas de vivir, ya estamos con una ansiedad que no nos deja ver a 2 centímetros más lejos de nuestra frente. Exacto. ¿Por qué? Porque preferimos quedarnos con la comodidad de no voy a externar mi dolor, no voy a aceptar que esto me está doliendo y buscarlo algo, que decir, ¿sabes qué? No me importa dónde tengo que ir, no me importa con quién tenga que hablar, yo quiero salir de aquí. Exacto. Y eso es algo que me gusta mucho porque, repito, pues ¿cuánta gente no conocemos que está viviendo una situación que no les gusta, que tienen problemas que no les gustan con su cuerpo, con su mente, con su economía, que hoy en día es el tema más hablado del mundo, el necesito libertad financiera, sí. pero no se atreven a dar un paso, y cuando alguien llega a darles un consejo, lo primero que hacen es ponerse a la defensiva y rechazar. Sí, yo fui esa. Como tú bien lo comentas, yo fui. Fue para mí difícil como esa confrontación, porque literalmente tiene que haber una confrontación contigo misma y decir, oye, hay dos caminos. O voy a seguir aquí, en esta, y lo voy a decir así, en esta mediocridad, que al final de cuentas lo que haga o deje de hacer es para mí, o si me pongo en acción, quizá igual me va a costar mucho, me va a llevar tiempo, me va a llevar dinero, me va a llevar esfuerzo, sacrificio, pero voy a encaminarme a eso que verdaderamente quiero. E insisto, en el camino me he encontrado con una nueva Cristi, con una nueva yo, y pues todos los días esa es mi meta, como seguir yendo hacia adentro y trascender y saber quién soy realmente yo y cuál es mi propósito, que claro que tengo ciertos propósitos, pero conforme van pasando los días, siempre hay algo más allá, siempre, yo al menos así veo mi vida, o sea, siempre quiero que haya algo más allá y no decir como que ya llegué hasta aquí y ya, siento que ahí se terminaría mi vida. Y la palabra vida, pues como tal, es que algo está en movimiento, ¿no? Que algo lo ves a un pajarito aletear y dices, hay vida, ves a un perrito que atropellaron y dices, híjole, ya se murió. Entonces yo quiero ser esa, seguir buscando, seguir yendo más allá, desde mi verdad, evidentemente, claro, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros vivimos con una realidad diferente, tenemos un entorno diferente, tenemos un criterio diferente, enseñanzas diferentes, ideas que nos las han implantado, que las hemos permitido, que las seguimos permitiendo, y con base en eso también somos, y es válido. Lo que tú eres, lo que yo soy, es válido, por igual. Retomando el punto de este taller de liderazgo y comunicación, pues también esa parte creativa que ahorita puedo decir que tengo, aunque de repente por temas laborales, temas de la vida misma, no se puede como que todo el tiempo, pero sé que ahí está, me lo dio ese taller. Ese taller también se llamaba de liderazgo y comunicación. Yo era muy penosa para hablar, pero dije, oye, pues ya estoy siendo abogada, licenciada en Derecho, o sea, evidentemente la oralidad, o sea, está y lo veo todos los días en las audiencias en las que estoy, con los clientes, con otros abogados. De repente tengo que entrar a hablar con algún juez por algún tema en concreto y pues es oral meramente, la argumentación. Entonces, realmente este taller fue como que, híjole, o sea, lo que me hizo ver la vida de otra manera a nivel profesional, a nivel personal y a nivel creativo. O sea, también aquí en este taller incluso habían clases que eran dedicadas a la actuación y ahí me veías actuando, que la mamá llorona, que la mamá sonriente, que la cómica, o sea, pude darme cuenta que era más que la Cristi de ese entonces. O sea, que era más y que había más cosas en mí que ni siquiera yo sabía que estaban ahí. Es que a veces nos encasillamos mucho, digo. Yo también siempre fuimos, porque también pongo aquí a Luis, porque me ha platicado parte de su historia y yo también le he platicado parte de la mía. Y la realidad es que mi entorno era muy callado. Yo siempre fui muy penoso al momento de estar hablando delante de una cámara, al momento de estar con una persona. Me daba muchísimo miedo el que me escucharan y que me escucharan que me equivocaba.
O sea, no saber, o sea, entender, como decir a alguna persona y que esa persona decía, pues no sabe, ¿no? Que es el principio de algo que aprendí dentro, igual del tema de superación, que por los fracasos, ¿no? Pues siempre vas a fracasar. Al momento de entrar, al momento de estar ahí, pues uno tiene que fracasar. Al momento de intentarlo, como es algo nuevo que estás haciendo, pues vas a fracasar, ¿no? Y yo creo que principal tienes que tener este propósito para que cuando fracases digas, ok, fracasé, pero como sé que tengo que llegar allá, no hay ningún problema, me vuelvo a levantar. Lo ves como parte de un proceso, lo ves como parte del éxito mismo. O sea, yo creo que nosotros tres somos muy exitosos en lo que para nosotros es el éxito, Claro. Y sabemos que en esta parte que somos exitosos, o bueno, yo al menos así lo percibo y así lo veo, tuvo que haber algún fracaso, tuvo que haber alguna caída porque es parte de la vida misma. O sea, es algo que está ahí, que quien no esté dispuesto a vivirlo se va a perder de lo que es este éxito, para lo que cada quien sea el éxito, porque yo creo que esa misma humanidad, esa misma conciencia en la que me encuentro ahora, yo soy muy consciente de que el éxito para nosotros tres es diferente. El éxito es muy subjetivo y es válido, ¿verdad? Pero sí, también me pasaba esto y creo que, híjole, nos podemos tomar aquí 3, 4 horas en estos temas porque están bien interesantes, pero también me pasaba justo a eso. Creo que he llegado a la conclusión con amigos, con conocidas, con personas con las que puedo tener interacción, que creo que desde nuestra infancia hay dos cosas que yo digo, híjole, todos las traemos. Ese miedo al rechazo y el miedo al abandono. ¿Por qué? Digo, hay muchos factores familiares sobre todo también, o sea, y no lo digo desde el victimismo ni mucho menos, lo digo desde el realismo, desde lo que yo he visto, y claro que digo, oye, pues mi papá hizo lo mejor, oye, pues mi mamá hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo, a su vez mi abuelita y mi bisabuelita, digo, ahora soy yo. Hace poco fui a una ceremonia que ahorita ya les contaré y literal, o sea, dije, ok, quizá no me merecía todo esto que me pasó en mi infancia, lo que no me pasó, etcétera, estas cosas, dije, pero ahorita soy consciente que no me merezco seguir cargando eso y lo hago a un lado. Y así es como he ido también, como he podido yo manejar el fracaso. También porque es evidente que quienes queremos seguir en este camino del desarrollo personal, del conocimiento propio, del despertar de la conciencia, que luego también está como que muy trillado ese tema, pero es real, o sea, tenemos que experimentar estas pérdidas. Siempre tenemos que experimentar estos duelos porque son parte de la vida misma y la hacen perfecta. De hecho, ahorita mencionaste 2 cosas, una directa y otra implícita. La primera es la palabra sacrificio, que qué miedo le tenemos a un sacrificio, a la palabra sacrificio. Qué miedo le tenemos cuando alguien dice necesitas sacrificar esto, o vas a necesitar sacrificar tiempo, salidas con los amigos, salidas con las familias, diversión, entretenimiento. Vas a tener que sacrificarlas por trabajar esta vida que deseas. Claro. Y luego también la segunda que dijiste, que fue en la definición de vida, que tú dices la vida es movimiento. El movimiento también es cambio. Y algo que yo veo es que, a mi perspectiva, obviamente, si tú te puedes analizar a tu versión de ahorita y de hace un año y dices soy exactamente la misma persona, yo pienso que ahí hay un foquito rojo, porque la vida significa cambio. Sí. Significa que no estás viviendo, significa que estás sobreviviendo. Sí. Significa que estás viviendo esta vida ahora sí que buscando el camino de menor resistencia. Ese, como tú lo decías, perdón que te interrumpa, para que no se me vaya la idea, la automatización, lo automático, lo inmediato. Y mira, la verdad es que para mí esto es una maravilla, pero hay que aprenderlo a usar, como todo. O sea, puedo tener yo, por ejemplo, un carro deportivo y digo, ay, no, hombre, yo ya, porque tengo el poder adquisitivo, ya tengo un carro deportivo. Pues sí, pero no sé manejarlo, o sea, no sé realmente para qué me va a servir ese carro deportivo, solo era como que por tenerlo. Es lo mismo, digo, evidentemente la tecnología va avanzando, nos va regalando muchas cosas, o sea, ahorita estamos como que inundados de información. Aquí ahora la clave es saber qué hacer con esto, saber qué hacer con las pantallas, saber qué hacer con las personas que están ahí compartiendo un mensaje, que ese mensaje puede ser con muchas finalidades. Ahí ya es donde debe de entrar el discernimiento propio de que, oye, ¿esto me beneficia o no me beneficia? Alto. No estoy en contra del entretenimiento, no estoy en contra de la diversión, es parte del equilibrio mismo, o sea, a mí me gusta, pero
personalmente yo sí trato de ser consciente y digo, a ver, de repente estoy haciendo la de que scroll, digo, a ver, Cristi, a ver, enfócate, te estás distrayendo. Y ya como que vuelvo a hacer esa conciencia y digo, no quiero vivir en esta vida que me pintaron, quizá, ¿verdad? Mi familia, y que me dijeron de que tiene que ser así, asado así. No quiero vivir automatizada, no quiero vivir haciendo lo mismo. Tampoco es que esté en contra de la monotonía, porque hay cosas que las tenemos que hacer sí o sí. Por ejemplo, el despertarnos. Evidentemente, si dormimos en una cama, nos tenemos que levantar. Digo, quienes tienden la cama, yo trato de tener ese hábito de tender la cama luego, nada más despertándome. Y todo eso, digo, bueno, tenemos ciertos como hábitos, un cierto ritual, pero porque sabemos que ese ritual es beneficioso. Pero ya de que, oye, salgo, no sé, de la oficina, me pongo de que en el celular todo el tiempo, luego me voy de que al Netflix 2, 3 horas, luego me desvelo y luego ya no me quiero levantar, tengo una vida sedentaria, y hacerlo eso siempre y esperar con ansias que llegue el viernes o que llegue el sábado para creer que voy a vivir esos 2 días de los 7 días de la semana, híjole, no. Entonces, esas cositas que ahorita les comparto las he ido identificando en este crecimiento propio. Pero sí creo que hay que estar muy pendientes de esa automatización que se nos da, que se nos pone, que a veces no lo vemos porque hay gente muy inteligente, muchísimo más inteligente o astuta, digo, sin menospreciarnos a nosotros, pero que tienen otro tipo de herramientas, tienen otro tipo de poder adquisitivo y evidentemente pues quieren que nosotros estemos dándole nuestro tiempo ahí, nuestra energía. Sí, es más fácil tenernos ahí. Es mucho más fácil darle scroll 2 horas a que ponerte a trabajar o ponerte a enfocar. Es más difícil. Sí. Y hoy en día los estímulos en redes sociales son grandísimos, ¿no? Sí. Pero es importante sí darnos cuenta de que, ok, tengo que cambiar. Hay manera, o sea, no puedo quedarme donde mismo. Luis bien lo dice, vete un año atrás y si sientes que no has cambiado, posiblemente hay un foco rojo. Yo le digo a Luis, yo creo que la manera en la que nos estamos dando cuenta que estamos creciendo es que vemos el primer video de la primera entrevista y nos damos cringe y digo, ahí cambiamos, porque ya vimos que no nos gusta, ya vimos que digo, ay, hubiera dicho esto, hubiera dicho esto otro. Digo, Luis, es que estamos cambiando. Así nos damos cuenta de que estamos haciendo un cambio. Si no hay esa incomodidad a escucharnos de repente y decir, ¿por qué dije eso cuando tenía esta edad? Ok, cambiaste. Simple, así de simple, tenemos que ir cambiando, no quedarnos donde mismo. Y ser compasivo, o sea, aparte de esta humanidad también es ser compasivo, de decir, oye, hace un año tampoco tenía el conocimiento, lo mismo, no tenía las herramientas, no tenía el presupuesto, no tenía ese círculo, porque qué importante es ese círculo con el que compartimos fuera de la vida misma, o sea, fuera de nuestra familia, nuestro entorno, ¿no? Afecta y para bien o para mal. Entonces también digo, también ser compasivos, igual conmigo me veo en una audiencia de hace un año también y digo, me veo ahorita, digo, oye, pude haber argumentado mejor, ¿no? Pero digo, bueno, también ahí es donde entra esta conciencia y digo, oye, pues sí, pero oye, Cristi, tranquila porque antes no tenías ese conocimiento que ahorita tienes. Que ojo, nosotros tendemos a ser muy compasivos con los demás, pero cuando se trata de nosotros, de nuestros errores, somos los más críticos del mundo, somos súper duros y no nos dejamos pasar ninguna, cuando al final de cuentas seguimos siendo humanos, seguimos aprendiendo y seguimos cambiando constantemente. Sí, pero ¿sabes qué creo que es? Perdón, bueno, el ego. Síguele y ahorita hablamos de esa parte. Precisamente es el ego, y de hecho para allá mismo iba, de que algo de lo que hablaste también es de que los dos miedos que traemos, al abandono y al fracaso. Y cuando empiezas sí, al rechazo. Al rechazo y al... Sí, igual va ahí también dentro de... Cuando iniciamos en este camino de desarrollo personal, a lo que más nos enfrentamos es al abandono y al fracaso o al rechazo. ¿Por qué? Porque una cosa que tienes que dejar a un lado cuando inicias en estos caminos, lo primerito que tienes que dejar a un lado es el ego. Tienes que aprender a decir, sabes que yo no lo sé todo y esta persona que está enfrente de mí me puede enseñar algo. Así sea un conserje, así sea la persona más sabia del mundo, así sea un niño, yo puedo aprender algo de esta persona que está enfrente. Una vez empiezas a ver las cosas de esa manera, tu mente empieza a cambiar y empiezas a ver oportunidades en todas partes. Empiezas a dejar este ego que muchas veces te dice, yo merezco esto, yo debo de estar aquí, cuando la verdad es que probablemente no, probablemente simplemente tenemos una idea inflada de quiénes somos o qué deberíamos de ser, por nuestra familia, por las expectativas que se pusieron en nosotros, lo que sea. Pero una vez haciendo a un lado este ego,
te vas a dar cuenta que tienes que transformar tu círculo si quieres crecer. Tienes que transformarte a ti. Tienes que transformar tus habilidades, lo que estás viendo, lo que consumes, cómo te comunicas. Exacto. ¿Y qué va a pasar? La gente se va a empezar a ir. Porque hay gente que cuando te ve que empiezas a crecer, tú ya no cabes en ese círculo. No porque te caigan mal, no porque les caigas mal, simplemente sobrecreciste el círculo. Sí. Y te toca ir a siguientes niveles. Claro. Va a haber periodos de soledad. Luego, ¿qué va a pasar? Si quieres aprender de verdad, te vas a equivocar. Te van a rechazar. Vas a estar en habitaciones en donde vas a dar una opinión y todo el mundo se te va a quedar viendo como que qué dice este sujeto. Sí, ¿qué onda con este? Pero es necesario que te enfrentes a eso. Sí. Porque una vez en esos ambientes, en esas situaciones, es donde pueden llegar los maestros a decirte, ¿sabes qué? Aquí te equivocaste en esto y esto. Y tenemos que tener la humildad de decir, sí, ok, me equivoqué en esto, porque volvemos a lo mismo. Cuando nos confrontan, ¿qué pasa? Nos ponemos a la defensiva. Si en verdad quieres buscar un crecimiento, no te digo que no te pongas a la defensiva, porque es normal que pase, pero sí tienes que aprender a bajar las revoluciones y decir, ¿sabes qué? Bueno, esta persona me dijo esto. ¿Me sirve? Ándale. Ah, me sirve, vamos a tomar. No me sirve, bueno, se mueve a un lado. Claro. Y siempre hay que estar bien al pendiente de la intencionalidad, porque nos vamos a topar múltiples personas que hay quien sí te lo va a decir como a modo de retroalimentación, hay quien te lo va a decir a modo de madrearte y de que hacerte quedar mal, sobre todo cuando hay más personas, sobre todo pasa mucho cuando se comparten como que el mismo propósito, como de que ustedes que compartan con personas que también se dedican a hacer podcast y todo ese tipo de contenido, suele pasar mucho. Yo lo veía mucho cuando estaba en el coro de la iglesia, que era coro de la iglesia, al servicio de Dios. O sea, no te imaginas el ego que había de que, oye, Cristi, te aconsejo que esto. Yo siempre he sido muy receptiva, digo, me ha ayudado mucho todo este trabajo, toda esta paciencia, porque la Cristi de ahorita no era la misma Cristi peleonera y pleitista de hace 7, 8 años, ¿verdad? Entonces yo soy muy receptiva, pero ese mismo discernimiento me ha permitido saber, oye, con qué intención está llegando esta persona a decirme esto. Y ahí es donde ya entra lo que tú dices, de que, oye, ¿me pongo a la defensiva o no me pongo a la defensiva? Otra cosa, también hay que saber elegir nuestras batallas. O sea, hay personas con las que por más que tratemos de querer decirle, querer mostrarle, o sea, no le va a permitir su nivel de conciencia. Hay personas que vienen enojadas o a modo de confrontación y no van a permitir que tú les contestes, que tú les des alguna réplica. Entonces, pues ahí sí ya es donde entra esa inteligencia emocional de decir, ok, lo recibo, o de todo esto que recibo y que desecho, siempre. Sí, porque hay muchísimas personas que nos van a dar consejos durante este camino de superación, de no hagas esto, no te vayas por ahí, Sí. ¿por qué vas a abrir esto? En el tema del emprendimiento o en el sueño, ¿para qué haces eso si no te está dejando dinero? Vete Sí. por acá, vete por allá. Y uno tiene que tomar, oye, que lo que me está diciendo él está bien o está mal, Sí. qué le voy a seguir, cómo le voy a hacer, porque eso nos puede pues desviar el camino a lo que queremos llegar, ¿no? Y es Exacto. importante escuchar a quien sí nos quiere ayudar de corazón, ¿verdad? Porque se nota. Se Cuando siente. uno siente a la Se persona, desde el inicio uno siente si la persona va o comparte más o menos los valores que nosotros tenemos. Ujú. Y ahora sí, decimos, ok, vamos a trabajar ahí, vamos a escucharlo. Claro. Si no, pues yo creo que no es correcto estar ahí, ¿verdad? Así es. Pero pues sí es importante estar al pendiente y escuchar. Yo creo que una de las herramientas o algo que me ha funcionado mucho a mí y que recomiendo mucho es escuchar. A veces no necesitamos no necesitamos hablar tanto, a veces Dale. nada más Sí, callarnos un poquito y escuchar a las personas. Y sí, créeme, eso nos ha ayudado muchísimo a aprender. sí, Y eso claro. nos lleva a muchos lugares que no entendíamos, ¿no? Ujú. Escuchar a estas personas que traen muchísima información y nada más decir, ok, este momento mi ego no va a hablar, no voy a decir nada de mí, quiero escuchar a esta persona y vamos a ver qué tiene para contarme, ¿no? Y aprovecho Exacto. para enlazar, porque una de las personas a las que menos escuchamos es a nosotros mismos. Muchas veces nos limitamos de experimentar cosas, de buscar hobbies o lo que sea, porque no nos ponemos la suficiente atención. Y es la cosa así. O sea, a veces nosotros desde chiquitos decimos, no quiero jugar béisbol, quiero jugar lo que quieras. Pero por X o por Y cosas, porque tu papá le gusta el fútbol y a ti el béisbol, entonces te aventaron a jugar fútbol. Ándale. O porque
a ti te gusta la música y no hay dinero, porque también el estudio de la música es Sí, algo... y dependiendo del instrumento que agarres, yo por ejemplo, yo quería piano, pero oye, pues no había para comprarme un piano, ¿verdad? Entonces dije, bueno, guitarra está bien. Ahí mi mamá tenía una guitarrita y ahí le empecé a rascar, dije, bueno, me gustó y ya le di por ahí, ¿verdad? Pero sí, efectivamente hay ciertas Que limitantes. precisamente para allá voy. Ujú. O sea, me gusta mucho esto que estás diciendo de cada día escucharte un poco más, hacer un poco más de introspección y crecer. Y que ahora tienes un lado creativo que también nos dijiste que Sí, quieres compartir con nosotros. claro. Mi pregunta es, ¿cómo le hiciste? ¿O dónde estuvo ese punto donde dijiste, sabes qué, me voy a hacer caso, que yo quiero esto y voy a buscar un poquito el perseguirlo? No me importa si me dicen que toco mal, no me importa si dicen que no voy a ganar dinero, que es Que es la típica. la típica Sí. del músico. Y te lo dicen principalmente, digo, con el perdón de mi familia, pero es la familia los primeros que como que siento que hasta ellos les da como penita, o sea, siento que en el fondo creen en ti, pero como que lo dicen desde lo que va a decir las demás personas y muchas veces no va por ahí, pero bueno, también entiendo, ¿verdad? Contestando a tu pregunta, fíjate que yo desde la secundaria, como desde primero, segundo de secundaria, a mí me gustaba cantar. O sea, me gustaba cantar, me gustaba participar mucho de que en la escolta, en la banda de guerra, en deportes, en lo que podía, yo ahí andaba, en el himno nacional. Entonces, ya estando en el himno nacional, de pronto como que yo me ponía mucho a escribir, también se me daba mucho de que escribir, ya luego me di cuenta que era porque me faltaba ser escuchada. Entonces, bueno, total, yo me ponía a escribir, está bien, no pasa nada. Ahí empecé a sentir como que esta iluminación creativa de decir, oye, pues sí escribo bien, sí hago buenos poemas. Luego mi mamá me mete a clases de guitarra, ya lo empezaba a complementar de que con la guitarra, con la escritura, y ya empezaba como que yo ahí, ¿verdad?, a improvisar. Llegué a escribir muchas canciones, bueno, muchas en ese entonces eran 15, pero se me perdió la libreta. Y me dio una especie como de depresión, de decir, híjole, esa libreta ¿dónde quedó? Yo siempre pensé que alguien me la había escondido ahí de la secundaria a modo de broma y pues ya nunca vi esa libreta morada porque a mí me encantaba el color morado, por cierto. Entonces, bueno, como que ahí se empezó a apagar esto creativo, pero yo seguía tocando la guitarra, yo seguía cantando con mi hermana la menor en el coro de la iglesia y todo esto, pero ya no le daba como tanto a la escritura, a la composición. Pero voy a irme a un año muy importante. Lo digo muy importante porque fue un año en el que a mí me operaron. Tuve una intervención quirúrgica. Podrá parecer en ese entonces para Cristi, fue una semana después de mi cumpleaños. Yo cumplo el 18 de noviembre. Una semanita después yo caigo en el hospital porque yo sabía que tenía un problema, pero digo, fue negligencia mía y negligencia médica porque llegó un punto en el que ya me sentía muy mal, que iba a hacerme estudios, pero los estudios que me daban no era realmente lo que yo estaba pasando. Yo tenía cálculos biliares, como decir piedras en la vesícula, ¿no? Entonces, por todo el despapalle que traía por mi cumpleaños, que me festejé en mi trabajo, que me festejé con la familia, con varios grupos de amigos, yo ya tenía un tiempo, o voy a abrir otro paréntesis, yo ya tenía un tiempo alimentándome bien porque ya había empezado ese proceso de escucharme y mi cuerpo ya me estaba hablando. Yo sabía que algo tenía, pero híjole, o sea, no sabía exactamente qué, pero dije, bueno, tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Pues alimentarme mejor. Entonces empecé a cambiar mis hábitos, que al final del día fue lo que me ayudó para ese día que caigo al hospital y que me dicen, ¿sabes qué? Te tenemos que intervenir. Pero traes un tema ahí muy complicado con el páncreas, que lo traes muy, como que muy inflamado. No entiendo técnicamente pues, los términos que me dijo el doctor, pero el punto era que tenía que estar en ayuno sí o sí 4 días para que mi páncreas como que se estabilizara. Evidentemente me estuvieron ahí poniendo medicamento para poder yo sentirme mejor. No me sentía nada bien. Yo traía pues muchos kilos arriba y eso que ya había bajado. Ya para ese entonces yo había bajado como 10 kilos, que en parte eso me ayudó para cuando me intervinieron. Entonces yo estuve 2 semanas en el hospital, que desde que entré hasta la recuperación, por el tema de la operación pues, me retiraron la vesícula, ¿no? Con un chorro de cálculos ahí de piedritas. Entonces ese fue un punto de quiebre a nivel personal, o sea, me marcó mucho ese 2020, ese año, porque justo cuando yo estaba, que salí bien, que yo me acuerdo que yo escuchaba que mucha inquietud ahí dentro de donde me estaban operando, escuchaba como que incluso como que un medio llanto ahí. Ya luego supe que la anestesióloga estaba muy preocupada que porque se le había pasado la mano conmigo y que esto y que pues estaban con la incertidumbre de cómo iba
a salir yo. Afortunadamente salí bien, ya luego me platicó, le tocó a una amiga estar ahí apoyando a la anestesióloga, como auxiliándola. Me platicó cómo había estado mi caso, me dijo, oye, Cristi, no, hombre, o sea, sí estuvo muy complicado, la verdad, sí batallaron, o sea, cuando estas operaciones, no recuerdo exactamente, tardan de que 1 hora y media, 2, contigo fue el doble, 4 horas. Entonces sí se complicó un poquito y esto y lo otro, y van a mandar a estudiar de que lo que te quitaron y eso, porque es un caso, pues medio ahí raro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya fue que completamente me cayó así de que el 20. Dije, oye, ¿qué más quiero que me pase para darme cuenta que valgo? Para darme cuenta que importo, para darme cuenta que este es mi vehículo, para darme cuenta que por ahí también empieza el amor propio. Entonces, si ya me estaba cuidando durante 8 meses atrás, que yo ya empezaba con malestares, a raíz de ahí fue como que dije, no, de aquí soy, no me voy a soltar, voy a pedir ayuda. Y también, en parte, fue el lado creativo. Mientras yo estaba ahí en el hospital, yo tenía una aplicación ahí en el celular de una guitarrita. Y ahí escribí una canción que es una de mis favoritas hasta ahorita. Y ahí fue donde también ya más de lleno, ya empecé como que con este lado creativo. Después me voy a 2022, tuve una fractura en el tobillo. A mí me gusta mucho practicar deportes. En ese entonces estaba practicando fútbol. En la final del fútbol me luxo y me fracturo y total, tenía todo ahí en mi tobillo. Estuve 4 meses en mi casa. Esos 4 meses los aproveché al máximo con la guitarra. Y también en un momento de dificultad como lo fue en 2020 y en 2022, que fueron 2 años que me marcaron bastante, ese lado creativo estuvo. Y creo yo que fue mi fortaleza. Creo que fue lo que me dio esas ganas de seguir, lo que me hizo darme cuenta que verdaderamente es una pasión esto de la composición. Y quieras o no, el tema creativo, el tema de la música, el arte, la pintura, al final nos ayuda incluso a nivel personal y profesional, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí. llegamos a ver cosas que no habíamos visto, ¿no? Exacto. Y eso nos lo da la música, el arte, pues, actuar. Muchas de esas cosas las podemos llevar incluso al ámbito profesional y se pueden aplicar perfectamente, ¿no? Sí, es cierto. Y quieras o no, yo al menos también, yo no toco música ni nada, pero me gusta escribir muchísimo. Y por ejemplo, ahí nos ayuda muchísimo el tener ese tema de escritura, al que me gusta mucho el cine, y eso lo puedo bajar al tema del podcast, Sí, que nos gusta grabar, que nos gusta hablar. Al final, eso nos va permeando lo demás que estamos haciendo, que es lo que comentábamos aquí. Digo, Luis, tenemos plática para muchísimas horas, ¿verdad? la verdad Esa que quieras sí. o no, son herramientas que vamos teniendo, ¿no? Y en la música también da eso, Sí. ¿no? Da ese ámbito de la creatividad, Sí. eso el tema de la escritura, pues te va a dar muchísimas palabras que vas a poder utilizar en tu ámbito Sí, profesional. la lectura, la escritura, creo que es un combo de todos estos hobbies. La verdad es que lo de la composición, honestamente, no lo he podido explotar a nivel como lucrativo. O sea, de hecho, yo nunca lo he visto así. O sea, siempre ha sido como un hobby. Pues como ustedes saben, soy abogada y actualmente es lo que me apasiona. También, digo, la composición también, pero ahorita honestamente no puedo como decir, ay, ya, adiós la abogada y hola la artista. Soy artista, sé que soy un artista y todo, pero no lucro con esto. Sin embargo, eso no me limita a seguir escribiendo. Me gusta mucho escribir. También soy honesta, no siempre se puede escribir. Me ha tocado escribir incluso en un día hasta 2 canciones porque ando súper ultra inspirada, pero también hay épocas, hay rachitas, hay meses, 1 o 2 meses en que, oye, agarro la guitarra y ahí estoy tratando de sacar una melodía o la armonía y no, simplemente no. Entonces dejo que fluya, acepto eso de que, oye, ¿sabes qué? Pues ahorita no, quizá en otro momento. Y a veces de la nada, pum, así de que vuelvo a agarrar la guitarra y una canción de que en 15, 20 minutos, pero es muy subjetivo. En algún lado estaba viendo a un escritor de estos copywritings que salen hoy en día y dice que si quieres tú aprender a escribir, lo que tienes que hacer es que todos los días te vas a sentar y escribir 30 minutos. Todos los días. Dice, pero esos 30 minutos no significa que vas a escribir algo. Esos 30 minutos significa que tú vas a ir, te vas a poner y con la intención de escribir. Si sale algo bien, si no sale nada, bien. ¿Por qué? Porque es parte del proceso. Muchas veces estos silencios, estos periodos de prueba, estos periodos de no estoy teniendo los frutos que quisiera, son necesarios porque también necesitamos paciencia dentro de este proceso. Entender que todo llega a su tiempo y por lo menos yo soy creyente. Y algo que me he llevado mucho últimamente es de que si algo no me está llegando ahorita es porque todavía no estoy listo para eso.
Es porque me están preparando para que cuando llegue, esa cosa no me coma. Esa cosa no te sobrepase. Sí, no me sobrepase, no se vuelva mi ídolo, no se vuelva mi todo. Ándale. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Estás en este proceso de desarrollo personal, estás en desarrollo laboral, lo que quieras, y todavía no te llega lo que estás buscando. Si sigues trabajando en ello, yo te aseguro que te va a llegar. Mientras tanto, sigue trabajando. No te desesperes. ¿Por qué? Porque se te está preparando para ese momento. Sí. Busca qué tienes que aprender en esta etapa de tu vida. Que muchas veces es eso. O sea, le tenemos tanto miedo al dolor, a estos momentos de silencio, a estos momentos donde toca sembrar más que recoger, que nos evitamos esa posibilidad de conseguir un fruto más adelante por el mero hecho de decir, no, es que ahorita no quiero sembrar. No, ahorita ya pasé un mes en este proyecto y no me está dando los resultados que quiero. Ya pasé un mes en este canal de YouTube y no nos está dando los resultados que quiero. Cuando la verdad, y es algo que nosotros hemos aprendido, todo cambio lleva su tiempo. Y no poco necesariamente. O sea, es el tiempo necesario. Así sea un mes, 2 meses, 1 año, 5 años, los que tengan que ser. Pero es muy importante no quitar el dedo del renglón. Porque ahora sí que hay una frase de un youtuber estadounidense que dice: solo necesitas 10 horas de experiencia para ser lo suficientemente bueno en algo como para poder monetizar. Pero la gran mayoría de gente aplaza esa primera hora años. Les da mucho miedo si quiere empezar. Volvemos al no nos escuchamos, no escuchamos lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo que hagamos. Me gusta mucho esto que nos dices, de que tú agarraste un momento de vulnerabilidad, un momento de dolor, y lo aprovechaste para transformarlo en, ¿sabes qué? Voy a trabajar mi lado creativo. Claro. Voy a agarrar esto y en lugar de que sí, me estoy sintiendo mal, sí, no estoy donde quisiera, pero voy a seguir trabajando en esto, pero voy a seguir avanzando, voy a seguir sembrando. Exacto, porque bueno, en ese entonces yo trabajaba en un tribunal allá en San Pedro y yo hasta soñaba que me despedían porque ya tenía de que 2 meses, 3 meses sin ir al trabajo. O sea, estaba muy preocupada por la parte laboral, pero mi salida de escape era esta parte creativa. Entonces sí, o sea, no me arrepiento en estos momentos complicados, en estos momentos difíciles, en esos momentos donde dejé de percibir un ingreso, salieron muchos frutos que son canciones que ahorita las escucho para mí y digo, valió totalmente la pena. Y ahí está ese regalo que yo misma me he dado a mí y que en algún punto, claro que espero compartirlo con los demás, pero somos procesos, ¿verdad? O sea, me di cuenta porque digo, en algún punto me he topado con mucha gente que quiere hacer todo a la vez y no hacemos nada. Entonces fui esa también, o sea, desde la humildad lo digo y con sinceridad fui esa que quiso hacer esto, hacer lo otro y dije, oye, ¿sabes qué? Tranquila. O sea, vámonos por partes. La paciencia es una virtud. Justo me gusta mucho esto que dices y claro, o sea, hay que seguir, pero hay que saber primero tener esa identidad, o sea, realmente qué quiero hacer, porque cuántas veces no me pasó a mí que quería hacer esto, quería hacer lo otro y no tenía como tal una estructura, una base, y no me refiero a tenerlo todo, tener todas las herramientas, no, simplemente como darle forma a esto que quiero emprender. Entonces, en el camino se te salen muchas cosas de las manos. Esto es algo que hemos hablado mucho. Hoy en día, por redes sociales, por internet, lo que quieras, pasamos más tiempo intentando vivir la vida de alguien más, intentando definir quiénes somos y cuál es la vida que queremos. Justo. Y es algo que hemos hablado múltiples veces, que están estos gurús de redes sociales que te dicen cómo ser millonario a los 20 años. Que están estos gurús de redes sociales que te dicen haz estos pasos y vas a alcanzar la plenitud o lo que sea. Todo el mundo en redes sociales te quiere decir cómo vivir tu vida y al final el que tiene que decidir cómo vivirla eres tú. Sentarte contigo mismo, mirar hacia adentro, que qué miedo da, que ya lo hemos dicho varias veces, da mucho miedo meterte a ahora sí, qué es lo que te duele, qué es lo que no te duele, sí, qué es lo que tienes guardado ahí. Sí, exacto. Y hacer limpia, o sea, limpiar, sí, reconciliarte con esas partes con las que te peleaste en algún momento. Sí. Y decidir, ¿sabes qué? Yo soy consciente de dónde estoy, soy consciente de dónde estaba, ahora quiero buscar hacia dónde voy. Exacto. Porque es esto,
redes sociales es, con esta fórmula vas a tener 1000 seguidores, con esta fórmula vas a tener éxito, con esta fórmula vas y vas y vas. Y por eso yo pienso que nos enfocamos tanto en buscar el éxito de otra persona, que por eso tenemos tanta ansiedad, por eso tenemos tanta depresión, por eso no encontramos quiénes somos y sentimos que estamos simplemente vagando sin rumbo en este mundo. Y es normal, o sea, no digo que es normal la ansiedad, que es la depresión, que pasa, sí, o sea, puede pasar, evidentemente, creo que hasta a mí yo he sentido como que épocas en las que me he sentido un poco ansiosa, digo, también es parte de, ¿verdad? Yo me lo provoco, digo, por ciertas cosas que permito que entren, yo también tengo ese poder sanador de decir, sabes que no más, también apoyándome de otros entornos, de otras herramientas, de cosas. Ay, se me fue el hilo. ¿Qué estábamos? En el tema de el propósito. Ya lo retomé, perdón. Sí, que hasta cierto punto es normal por el tema en el que casi empezábamos, de que estamos viendo más esto, estamos viendo más allá. Como tú lo decías, ¿cuántas cosas no están pasando en el mundo? Guerras y más guerras, temas de tensiones políticas, híjole, temas muy complicados que si lo primero que hacemos es ver, como nuestros abuelitos, poner el televisor, ver las noticias, ves accidentes, choques, fallecidos por aquí, fallecidos vividos por allá, igual acá nosotros de que en el X, en el que era Twitter, lo primero que ves es que en Gaza, que Palestina, que ahora que Ucrania, que unos drones, que no sé qué. Entonces ya estás como que en un estado de alteración y crees que porque eso está allá, también está contigo. Y digo, no es como que no pueda ser humana y entender la situación de allá, pero justo como lo escuchaba en un podcast en la mañana, oye, antes, hace tiempo que no teníamos el acceso a esto, que vivían en comunidad 100 personas y no más, y hasta tantos kilómetros vivían otras 100 personas, la gente que hacía, vivir, esas 100 personas, vivir en esa comunidad y no se daban cuenta a menos de que se trasladaran a esa otra comunidad. Entonces, estaban en esos tiempos desintoxicados de todo esto, que digo, no descarto que hubiera estrés, no descarto que hubiera depresión, no descarto que hubiera ansiedad, claro, quizás se enfrentaban a otro tipo de problemas sociales, pero no propiamente los problemas que ahorita estamos pasando, ¿verdad? Que es, creo, a lo que te estás refiriendo. Sí, claro, sí. Es eso mismo, tener estas redes sociales, lo que hace es que nos desviemos de donde vamos, ¿no? Sí. Yo le decía a Luis anteriormente en un episodio, le decía, yo creo que no estoy enfocado a un 100%, estoy enfocado a un 90%. ¿Por qué? Porque voy avanzando y de repente veo que una persona que está en el mismo camino hizo otra cosa y yo voy e intento eso. ¿Qué es lo que y posiblemente sí voy bien, pero porque ya vi que a él sí le fue funcionando, pues voy a querer intentarlo y ya me desvié de mi camino, ¿no? Y está difícil. Hoy en día es mucho más difícil. Si fue difícil para nosotros, no quiero imaginarme cómo va a estar para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Que hoy en día va a estar más complicado. Un niño casi que nace con un celular. O sea, a mí me parece malísimo. De hecho, yo tengo una opinión, a pesar de que soy fanático de la tecnología, yo tengo la opinión de que los niños no deberían de consumir tanta tecnología, tanto internet. El internet no es un lugar para niños, seamos sinceros. Claro. Y hoy en día los niños nacen casi con un celular. Y ahora, nosotros como humanos malamente tendemos a compararnos los unos con los otros. Tendemos a verlo, a aceptar lo que estamos viendo. Sí. Y si desde muy chiquito estás viendo estos ambientes tan poco sanos que hay en internet, ¿qué te va a pasar en un futuro? Sigo. Por eso, las generaciones de ahorita, inclusive nosotros, o sea, por eso hay tanta depresión, tanta ansiedad, todas estas enfermedades, porque fue haciéndose una bola de nieve al que empezamos a tener contacto masivo al internet, empezamos a vivir, a sobrevivir a una velocidad a la que no estamos diseñados, porque ahora, como ya lo dijiste, entras a X y te enteras de la vida de todos. De todos. Entras a YouTube, entras a Facebook, igual, te enteras de todo. Sí. No estamos diseñados para tal cantidad de información. Exactamente. O sea, no estamos diseñados para vivir un mundo a la velocidad que el internet la vive. ¿Y qué pasa? Nos dejamos llevar por esta bolita y ahí vienen los problemas. Ahí viene me estoy comparando con este influencer que es un caso de éxito y que él tiene 10 años menos que yo, pero ahora es millonario. Me estoy comparando con
la situación que está en Palestina y que está en Gaza, los asesinatos, o sea, todas estas noticias me están llenando y del único que no estoy poniendo atención soy yo mismo. Y ahorita con lo de la IA, o sea, ya no sabemos si es verdad, si es mentira, como te digo, no minimizo los problemas que hay, pero oye, volteate a ver tú y ya si te queda ese tiempo también de poder empatizar, porque también es importante poder empatizar, ¿verdad? Pero que no sea tú todo, que no sea tú todo el chisme de Ángel Aguilar con y que con Cristian Nodal y con la familia Aguilar, o sea, que no sea tú todo, digo, no está mal, porque en algún punto todos hemos sido que, oye, ¿qué onda? Oye, nos aparece la información ahí, porque a veces ni seguimos ciertas páginas y por publicidad o por el algoritmo, si es que se dice así, ahí nos aparecen. Entonces, pues también hay que saber y ser conscientes de qué es lo que queremos permitir que entre con nosotros mismos y evitarnos estos temas que estamos hablando. Sí, claro, hay muchísima información. Las redes sociales vienen a un caso, hay muchísima desinformación, información, ¿no? Y toda esta generación pues va a venir así, ¿no? Pero quiero hacer una pregunta y quiero preguntarte, digo, nos encanta lo que estamos haciendo en el tema de superación personal. Uno va muy bien y va viendo diferentes cosas, trabajando, etcétera, etcétera. Pero sabemos que también es difícil a veces levantarse, ¿no? A veces no tenemos el ánimo, somos humanos, a veces no queremos. Y quiero preguntarte, ¿qué es lo que hace Cristi para levantarse? Cuando no tienes ganas de levantarte, dices, no, esta vez no quiero, la verdad es que me quiero quedar aquí. ¿Qué es lo que te dices para poder levantarte y decir, ¿sabes qué? No estoy bien, pero le voy a dar de como quiera? Mira, fíjate que el agradecer que simplemente estoy existiendo. ¿Cuántas personas no tienen ni siquiera la posibilidad, o sea, literal, amanece el día, pero ellos no tienen la posibilidad de cuestionarse si se quieren levantar o no se quieren levantar porque simplemente ya pasaron a otro plano, ¿verdad? Entonces, el hablarme bonito, o sea, quizás suena como que, ay, el romanticismo, no, realmente creo que tanto el pensamiento como las palabras tienen un poder, más que fuerza, tienen un poder impresionante. Entonces, el agradecer, porque el ser supremo, digo, el Dios, en lo que crea cada quien, esa energía superior me dio la posibilidad de seguir con este propósito de trascender en mi propia vida. Digo, oye, me agradezco por lo que soy, por lo que he logrado. Trato como de decir, oye, ahorita estoy pasando este momento, lo sé, lo reconozco, lo acepto, pero también sé esto puede cambiar y va a cambiar, solamente es cuestión de tiempo y de yo qué voy a hacer en este tiempo. Entonces, literalmente me hablo bonito, literalmente digo que yo puedo, que yo soy capaz, que yo soy valiente, que creo en mí. Digo, oye, sí, se me vienen como que muchos pensamientos, pero de pronto digo, oye, pues nada más puedo pensar una cosa a la vez. Quizás esos pensamientos vienen y van, vienen y van. Ya soy más como que elijo qué quiero pensar y qué quiero hacer por mí misma. Y decir, oye, esto que está pasando es más tema de mi ego, es más tema de una construcción, de un poder, porque ahí sí hablo de poder, que yo le di ese pensamiento, a esa situación sobre mí y no puede ser posible. Yo necesito controlar esto y no puedo permitirme, ya lo sentí, ya lo reconocí, pero ahora me tengo que levantar y tengo que seguir adelante. Es bien difícil. Claro, aquí platicadito suena de que hay tal, como de que lo que hacen, lo que te dicen los gurús o los coaches o así. Y no, digo, cada quien lo vivimos de formas diferentes, pero a mí el hablarme bonito, el agradecerme, el hablar con Dios, literal, decir, oye, ¿sabes qué? Señor, estoy atravesando este momento, pero este día te lo ofrezco y ven conmigo, acompáñame, la fuerza superior, ilumíname, por favor, y reconocer que soy más que ese problema que estoy pasando, pero sin dejar de sentirlo, porque también he sido la fuerte, no, la valiente, la que todo puede, y no, es una trampa. No, es una trampa porque llega un punto de quiebre en el que terminas peleándote con la mamá, que no tiene nada que ver, con la hermana, con el novio, con la novia, con la pareja, o sea, con lo que sea, con tus amigos, terminas peleándote porque estás a la defensiva y porque ya hay un conjunto de emociones que en su momento no aceptaste, no asimilaste y no trataste de transformarlas en otra emoción. Que es muy cierto esto que dices de cuántas veces no nos hemos obligado a nosotros mismos a hacerlos los fuertes y no nos damos cuenta que lo único que terminamos haciendo con esto es lastimar a otras personas. Sí. Porque te empiezas a guardar todo y se hace una bola de nieve con la que al final ya no puedes lidiar.
Y no, hay muchas cosas porque aquí también hay temas para hablar horas y horas. Sí, para todo. Me gusta esto que dices, hablarte bonito. Ya lo he expresado varias veces. Mis amigos piensan, o sea, ya les he dicho, perdóname si soy muy, muy pesado con esto, pero deja de decirte así. Deja de decirte así. Porque algo que, de hecho, cuando iniciamos con todo este podcast y todo esto, una de las primeras cosas que cambié fue cómo me dirijo a mí mismo. Porque cuando te empiezas a decir la típica que te equivocas y dices, ay, estoy bien menso. Y bajita la mano, Sí, porque sí, hay sí. otras. Sí, obviamente. Y cuando te empiezas a decir esas cosas, tu cerebro lo va asimilando. Tu cerebro dice, bueno, eso somos. Pues Sí. para allá vamos. Sí. Vamos a encaminarnos para allá. Exacto. Y la cosa es que nos hablamos tan mal muchas veces. O sea, el ver. Yo me llegué a levantar a verme al espejo y odiar lo que veía. Fue empezar a cambiar cómo me veía, cómo me trataba, cómo me hablaba al espejo. Y empecé a verme diferente también. Sí. Empecé a verme con más misericordia. Ser compasivos. Empecé a ser más compasivo conmigo mismo. No. Y luego también, ya lo dije, soy creyente. El tener esta certeza de que a lo mejor yo no puedo con todo, pero tengo a alguien que sí puede, me ayuda mucho. Y sobre todo yo pienso que, o sea, hay mucha gente que se ahoga en sus problemas. Y ya no digo Dios, que yo invitaría a todas las personas que hablen con Dios, pero ya no se acercan ni siquiera a un amigo, no se acercan ni siquiera a la familia a decir, ¿sabes qué? Estoy mal. Sí. Y muchas veces, a pesar de que notamos las señales de que una persona está mal, no nos atrevemos a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Cuentas conmigo? Porque, ¿qué va a decir? Porque no quiero ser gorroso, por lo que quieras. Y las últimas o bueno, en los peores casos, nos damos cuenta de que esa persona tuvo algo cuando esa persona ya no está. Sí. Cuando esa persona ya decidió Sí. que el peso era demasiado y que no fuimos lo suficientemente empáticos para decir, sabes que comparto el peso contigo. Ay, dame un poco de ese peso y yo te ayudo a cargarlo. Y es algo que siento yo que poco a poco se está perdiendo. Cada vez se está haciendo un poco más de conciencia de hablar con las demás personas, pero también hay mucha resistencia nos cerramos mucho en el egoísmo, en el yo sufro también, yo también tengo mi dolor, que olvidamos que no estamos conviviendo solos, no estamos existiendo solos, no estamos viviendo solos. Hay otras personas, otros extraños, que también la están pasando mal. Exacto. Y que a lo mejor necesitan, ahora sí que hablar con un extraño para poder soltar un poco de lo que traen. Exacto. A veces estaba leyendo un libro en el que el doctor hacía referencia que a veces las personas solamente quieren ser escuchados. Solamente es como que, oye, sabes que no me digas nada. Y a mí me han pasado de que con amigas de que, oye, soy muy fan del café y de que, oye, solo quiero que me escuches. O sea, no me digas nada literalmente. O sea, yo sé que cada persona me comparte, mis amigos me comparten su opinión así, pero hay veces en que sí, solo les digo, solamente quiero que me escuchen porque sí o no, cuando sacamos ese pesar, cuando sacamos ese tema, oye, es que me pasó esto, oye, es que me pasó lo otro, pero lo sacamos, sentimos un peso menos. Que muchas veces a lo mejor el problema tampoco es tan grande como pensábamos y es hablarlo y empezar a ver soluciones. Exacto. Pero exacto. necesitamos eso, hablarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo hablamos, que eso yo lo he identificado en mí, me da claridad. Me da claridad sobre lo que me está pasando y ya después entra la resignificación. Esa palabra de resignificación, si vieran cómo me ha ayudado en ese desarrollo personal, poder resignificar y darle otro significado a esa situación que me está pasando. No verlo con esos primeros ojos que estoy viendo la situación. A ver, ¿qué voy a obtener de aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de esto? ¿Qué es lo que la vida misma quiere que yo aprenda de esto? Porque en todo hay un aprendizaje. En todo, en completamente todo. Total. Hasta en una pérdida que su palabra misma te dice pérdida, también ganas. Siempre. Pero depende con qué enfoque lo ves. Pero son temas muy complicados porque para que una persona que a lo mejor nosotros queramos muchísimo, lograr que esa persona se abra, lograr que esa persona reconozca que está pasándola mal, híjole,
Tiene que haber un acto de valentía increíble para que esas personas dentro de su comodidad, porque el dolor también se vuelve cómodo. Sí. También se vuelve cómodo no levantarte de tu cama, también se vuelve cómodo que alguien te cocine, también se vuelve cómodo no estar en movimiento, porque llega un punto en el que dices tú, pues prefiero quedarme en mi victimización, me quedo aquí, estoy a gusto y nada más estarme quejando. Entonces ahí, híjole, hay una línea muy delgada entre el saber de que lo quiero ayudar, pero él quiere que yo lo ayude, o de plano estoy cayendo en mi egoísmo o en mi egolatría y digo, ay, pues que él se las arregle como pueda. O sea, híjole, en todo creo que hay esta dualidad de saber hasta dónde nosotros como amigos, como hijos, digo, los que son papás como papás, perdón, hasta dónde podemos también ir, porque también hay que reconocer que, como les decía, considero que todos somos procesos. Hay personas que, híjole, por más que las queramos, digo, a mí me ha pasado a nivel pareja, por más que trate de verle lo mejor a esta persona, sé que estamos en un nivel de conciencia muy diferente. Y no significa que sea una mala persona, no significa que no me quiera, en su lenguaje del amor me quiere y esto, pero muchas veces no es suficiente porque estamos en etapas diferentes y no lo digo desde el ser superior, ¿verdad? Lo digo desde una realidad en la que vemos las cosas completamente diferentes. Entonces, oye, ¿sabes qué? Te agradezco por todo, pero creo que tenemos que caminar en caminos diferentes. Si en algún momento sentimos que podemos volver a funcionar, que podemos volver a replantear esto y resignificar en dónde estamos, adelante. Que al final de cuentas es esta frase de no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Exacto. Sí, claro, y a veces estas personas no. Bueno, yo que me ha tocado estos casos, yo digo, ok, no puedo ayudarte, hermano. Por más que yo quiera darte el caminito, por más que yo quiera decirte por dónde, tienes que pasarlo. Tienes que darte cuenta tú solo. No hay de otra manera. O sea, lo mismo lo hemos dicho aquí en el podcast. Les vamos a dar muchísimos consejos, muchísimas cosas con los invitados, pero tú tienes que vivirlo. Vívanlo, tienes que vivirlo. Literalmente. Tienes que caerte, tienes que levantarte, tienes que sacrificar y ahí te vas a dar cuenta del verdadero camino. Pero es, por más que uno te diga, oye, tienes que hacer esto, hasta que no lo vives no te vas a dar cuenta. Exactamente. Y eso pasa con muchísimas personas que digo, ok, sí, o sea, me encantaría, pero sé que... O como que desde mi experiencia te cuento esto, pero... o sea, necesitas pasarlo. Pásalo. Que hay muchas veces que nosotros queremos ahorrarles dolores a ciertas personas. Se necesita. Sí, Pero sí me ha pasado. necesitan esos dolores para crecer. Sí, como decía mi abuelita, tienen que toparse con pared, porque si no, sí, no hay forma. Sí, claro, no hay ninguna forma. Tienen que toparse, tienen que ver, tienen que entender de que se pierde, que no siempre se gana. Exacto. Y para eso, pues, tienen que pasar este proceso, pero... Voy a refrasearte. O sea, tienen que entender que inclusive en las pérdidas se gana. Hay ganancia. Porque muchas veces es eso, o sea, lo ves como una pérdida, pero no ves el conocimiento que sí ganaste. Claro. No ves la experiencia, no ves las vivencias que ganaste. O sea, a la próxima ya no va a ser igual. A veces perdiendo también ganamos, ¿no? Sí, claro. A veces aprendemos mucho más de una pérdida, aprendemos mucho más de un fracaso que de una victoria, ¿no? Sí, pero es justo lo que comentaba desde mi experiencia, depende del foco que le des, porque si lo ves desde el foco de la victimización, de que evidentemente una derrota, evidentemente una pérdida, te pega en el ego, en el yo, en el... no, ¿cómo me pasó a mí? Te pega porque te pega, pero ya lo dices, oye, a ver, tranquila, vamos a... Yo utilizo mucho esta palabra y me ha ayudado, lo resignifico, le doy otro significado, digo, no, pero a ver, ya para la próxima ya voy a tener más precaución con esto, con lo otro, y ya no voy a tomar la misma decisión, ya no voy a ir por ahí, ¿verdad? Claro, entonces hay ganancia. Sí, pero tenemos que, al intentarlo, pues es un hecho que vamos a fracasar. Entre más vayamos acercándonos al éxito, muchas más pérdidas vamos a tener, ¿no? Muchas más fracasos vamos a tener. ¿Qué te apreciamos de las preguntas? Normalmente cuando terminamos el capítulo, cerramos con 2 preguntas. No me acuerdo si las hicimos cuando ya habíamos grabado contigo. Creo que fue una. Si mal no recuerdo, digo, ahí voy a checar. Pero sí recuerdo que algo me preguntaron. Una se mantiene, que es un consejo que puedas dar. O sea, en este caso, un consejo de superación, de motivación, un consejo personal que puedas dar a las personas, a los extraños que están ahí detrás escuchándonos. Híjole, sé que se me iluminan los ojos, pero sean valientes. Den ese paso. Crean en ustedes mismos, literalmente, o sea, escúchense, analicen, pero vayan con todo, o sea, van a toparse miles de obstáculos, van a toparse muchos nos,
porque siento yo desde mi vivencia que el primer paso es el más complicado. Siento que de una escalera, al dar el primer paso, creo que el primer escalón es el que más nos cuesta, pero conforme vayan avanzando en el camino van a ir encontrándole claridad a todo. Y esos obstáculos se necesitan y ya cuando digan, híjole, di el paso y aunque pasé todo esto, valió la pena, pero sean valientes. Eso es como que algo que a mí me ha funcionado, el ser valiente me ha llevado hasta donde estoy. Bueno, muchas gracias. Y por la segunda pregunta, que esta nos la hicimos porque esta es nueva. Uh-huh. Me encantan las películas, soy un gran fanático de las películas, especialmente de Volver al Futuro. Y si la has visto, ahora si no la has visto, te la recomiendo muchísimo. Es una persona que se sube a una máquina del tiempo. Bueno, quiero que tú te puedas subir a una máquina del tiempo. No tiene que ser el DeLorean de Volver al Futuro. Imagínate la máquina del tiempo que tú quieras. Y quiero que te subas a esta máquina del tiempo y regreses a donde Christy estaba todavía indecisa con tengo que cambiar. Tengo que hacer algo con mi vida. Tengo que intentarlo. Tengo que hacer un cambio. Quiero que vayas a ese punto y llegues y te pongas a pensar qué es lo que le dirías a esa Christy que está en ese proceso. Con todo lo que ya has aprendido hasta ahorita, ¿qué le dirías a esa Christy que apenas todavía está como que, ay, sí tengo que intentarlo, tengo que cambiar, pero todavía no hay el rumbo? ¿Qué le dirías? Le diría que sea paciente, porque al inicio era mucho el temor en mí. Híjole, todavía lo siento como cuando tomé esas decisiones. Sentía mucho miedo, me sentía muy sola en el camino, me sentía como que yo iba para otro rumbo, que pues mis amigos ya estaban en otro rumbo, la verdad que mi familia acá en Montemorelos, yo en Monterrey, que aún con temor, que fuera valiente, que sea paciente también en ese proceso, que crea en sí misma, que literalmente se abrace de sí misma cuando no hay nadie allá, o sea, literalmente esa conexión con Dios creo que desde ese entonces sí la tenía, pero abrazarme de mí misma e ir caminando y en el camino me he encontrado esas personas maravillosas con las que he podido apoyarme, que me han enseñado, que han sido mis guías, mis maestros para ser quien soy ahora. ¿Verdad? Que evidentemente no quiero quedarme en donde estoy, pero volteando a ese año 2019-2020, sí me diría con paciencia, con mucho amor, con mucha compasión, pero sigue caminando, no te detengas. Me encanta, me encanta. Y bueno, muchas gracias por venir a una segunda plática con extraños. Extraños ya no tan extraños en este caso, pero seguimos conociéndonos, seguimos aprendiéndonos todavía. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Gracias si llegaron hasta aquí, pues déjenos en los comentarios el proceso en el que están. Déjenos el primer paso que tienen que dar. Y gracias al Estudio 21 de nuevo por esta colaboración. Estamos muy agradecidos por el set, esperamos que a ustedes les esté gustando también. Y pues nada más. Sí, muchísimas gracias por venir de nuevo. Sabes que estás invitada cuantas veces quieras. Cuando quieras venir a platicar, aquí estamos. Igual, quedamos tercera parte para hablar de otros temas, porque hay muchísimos temas a los que podemos tocar. Igual, no sé si todavía sea la hora, si todavía tengas tiempo. Nos comentabas que pues traía la guitarra, ¿verdad? Ahí está así mi compañera. Digo, ¿yo qué haría yo sin la guitarra? Así que vamos a aprovechar a lo mejor estos minutos para que nos comparta un poquito, ¿no? Pues miren, puedo compartirles una composición que escribí no hace mucho, es de las últimas que he hecho. Justamente pudiera compartirla aquí con los extraños porque justo habla de todo este tema de superación. Digo, trae ahí ese contenido, ese abrázate, ese quiérete, ese reconócete. Entonces, no soy cantante, eso sí, ¿verdad? Porque se van a dar cuenta, pero pues siempre lo que escribo literalmente es desde adentro, o sea, desde el fondo, con esa pasión con la que siempre escribo, y muchas veces eso que escribo es hasta para mí. O sea, cuando estoy pasando un momento complicado, ya tengo mi playlist de canciones que he escrito que digo, esta canción es justo para esto, esta canción es para lo otro. Entonces, pues bueno, voy a agarrar mi guitarra. Adelante. Si quieres,
enciende y me hace ser. Estoy sintiendo como la brisa va con mi piel, de pies descalzos, de alma buena, y en esta puesta el sol me ve, que aquí es donde me reconozco. Y ya aunque el tiempo no espera, no pasa nada, ni el río lleva prisa en correr. Ya sí, me vivo por si mañana la respiración descansa y de la luna su luz se esconde y ya no se ve, y ya no se ve. Estoy queriendo de nuevo y puse mi corazón en unas manos que me acarician las cicatrices de mi interior. Y así es donde me reconozco. El tiempo no espera, no pasa nada, ni el río lleva prisa en correr. Y ya sí, me vivo por si mañana la respiración descansa y de la luna su luz se esconde y ya no se ve. Se ve. Muy bien. Sentía como que, híjole, se me cerraba la garganta porque es la primera vez que literalmente estoy cantando y sobre todo en un podcast, porque siempre me acompaña mi hermana Katia, que ella pues la admiro mucho como cantante, pero pues me dio mucho gusto compartirles esta canción que se llama Pies Descalzos. Significa mucho para mí esta canción. Justamente esta canción la escribí para una de mis mejores amigas. Pudiera sonar que la hice como desde una vivencia personal, pero es más una canción que hice para ella, pero realmente, o sea, es verdad, o sea, reconózcanse en el lugar en el que ustedes quieran, desde el lugar en donde ustedes quieran, literalmente sin etiquetas, sin estas reglas que muchas veces te dicta la sociedad, no porque esté en contra de algún tipo de regla, porque cuando vamos a un hospital, vamos a una iglesia, evidentemente hay ciertas reglas que tenemos que cumplir, pero me refiero a un nivel personal. O sea, vívanse, reconózcanse sin etiquetas, o sea, literalmente sean pacientes, como lo digo en la canción, o sea, ni el río literalmente lleva prisa en correr, el río va a su paso. Hay veces que hay menos agua, hay veces que hay más agua, hay veces que llueve mucho, que hay huracán y el río va de que, pues, verdad, de más. Pero literalmente, o sea, es eso, o sea, reconózcanse desde el lugar en el que estén. Yo lo hice, esta canción es muy orgánica porque literalmente mi amiga es muy de contacto con la naturaleza, igual que yo, entonces por eso hay muchas palabras que el sol, que el río, que andar descalza, que la playa y todo eso, las montañas. Me gusta mucho escribir ese tipo de canciones que me reconfortan el alma, o sea, y que literalmente las escribo desde lo más profundo. Creo que se nota. O sea, se nota que lo escribes desde lo más profundo. Uh-huh. Y al final de cuentas es una lección importante porque vivimos en ahora sí que en este huracán, en esta selva de trabajo, preocupaciones y tal. Y muchas veces cosas como pararnos a
sentir la lluvia, pararnos a ver de alrededor, no lo hacemos. Y es muy válido, la verdad. Se aprecia mucho. Sí. Y se nota, como te digo, se nota que a pesar de que es para una amiga, se nota que nació del corazón. Claro. Se nota. Así es. Y pues bueno, gracias también a ustedes nuevamente por la oportunidad. Yo encantada. Si en algún momento también se nos acomodan las agendas, los tiempos, me encantaría también seguir viendo sus capítulos con más extraños, algunos no tan extraños, porque tengo la dicha de coincidir o al menos de vista, y los podcasts me han podido dar como que esta sensibilidad de decir, ay, híjole, lo quiero conocer más, y me doy la oportunidad de escuchar el podcast y todo eso, y los conozco más a nivel personal. Y pues nada, gracias chicos, y pues, híjole, aquí estamos a la orden siempre. Muchísimas gracias. Como abogada y como persona. No, igualmente, aquí estamos a lo que ocupes, igual, tercera, cuarta parte va a haber para más. Así que, muchas gracias.